Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero que encuentren bien. De nuevo conmigo en matemáticas. Espero que encuentren súper bien. Bien, hoy vamos a estar, pues ya hemos abordado bastantes cosas, ya hemos trabajado también, pues un poco preguntas del tipo ITFES. Pues hoy nos vamos a concentrar en algo interesante, que son funciones. No lo que está acá, esto lo vamos a trabajar más adelantico. Pero hoy vamos a trabajar algo que se llama funciones. Sí, yo creo que ya todos conocemos qué es una función desde octavo, más o menos. Pero pues la idea es que hay diferentes tipos de función y nosotros vamos a estar viendo todas ellas. ¿Listo? Entonces a mí me gustaría iniciar con algo que aunque parezca sencillo, no lo es. Y es qué es una función y cómo determinar si qué representa una función o qué podemos trabajar nosotros con el concepto de función. Sí, hoy jueves 28 de mayo. Entonces vamos a iniciar con ver qué es una función. Entonces es algo que ya hemos venido trabajando a lo largo de todo el colegio, esa etapa de bachillerato, pero que sí es importante recordarla. ¿Listo? Hay muchas preguntas, por ejemplo, en el ITFES, donde saber qué es una función, pues nos ayuda a muchas cosas o saber los tipos de funciones que existen. ¿Vale? Entonces, formalmente, a usted cuando le aplican el concepto de función, pues le ponen acá que un conjunto A, que un conjunto B, y le dicen que este conjunto A tiene unos elementos, que el conjunto B también tiene unos elementos, y que la función lo que hace es tomar elementos de un conjunto y enviarlo a elementos del otro. Sin embargo, esa definición se puede quedar un poco corta. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene una función, habla de que es una regla de correspondencia, ¿sí? Que básicamente está relacionando elementos, objetos o algo de un conjunto, ¿sí? Que puede variar dependiendo del contexto, hacia otro conjunto. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? Cuando usted está en el colegio, a cada estudiante se le asigna una posición en el salón. ¿Listo? Eso es una función, ¿sí? Usted es un estudiante, tiene una posición en el aula, en el salón, ¿vale? Entonces resulta que si nosotros tratamos de formalizarla, entonces a ese conjunto que le dicen a usted el conjunto de salida, ¿sí? O los elementos que salen o empiezan a salir de la función, entonces nosotros tenemos algo que se llama el dominio de la función, dominio de una función. ¿Qué es el dominio de una función? Pues básicamente son todos los elementos que pueden ser evaluados en la función. ¿Sí? O es todo ese posible conjunto, posibles elementos en los cuales nosotros podemos meterlos a la función para que nos devuelvan un valor. ¿Listo? Entonces, con eso hay una analogía bastante interesante, ¿sí? Y no sé si en algún momento la han escuchado, que es la analogía de la máquina, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de una función, no habla únicamente de una relación, ¿sí? Sino que vamos a estar hablando, además, de una relación que es perfecta, por así decirlo. ¿Perfecta en qué sentido? Entonces, imagínense que usted tiene una máquina, ¿sí? Entonces, generalmente uno dice a la máquina, vamos a llamarla f de x, ¿sí? Entonces, la función uno la representa como f de esta forma, y para este caso, pues lo vamos a leer como f de x o f evaluada en x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el dominio? Imagínese que usted tiene acá una caja
que va a ir dispensando elementos que hay en esa caja. Entonces, todos esos elementos va a ir cayendo uno por uno, ¿sí? Y ese elemento, o eso que está arriba, o esas entradas que puede tener o que pueden entrar a la función, es lo que nosotros llamamos el dominio. Todos los posibles elementos que podemos meter dentro de nuestra función. Entonces, la función es una máquina perfecta, ¿sí? Primero, recibe a todos los elementos del dominio, ¿sí? Es decir, todos los elementos de esa caja de arriba deben pasar por la función. Y abajo, pues va a haber otra caja que va a estar esperando, que es lo que uno llama el rango o recorrido de la función. Ya vamos a ver más o menos en una gráfica cómo se ve eso. Entonces, pero ¿quién es ese recorrido? Entonces voy a ponerlos de otro color. Son básicamente los elementos que usted mete del dominio o esos elementos que usted evalúa en la función, le van a devolver otro elemento, otro valor. ¿Listo? Si usted, por ejemplo, siguiendo con la analogía del salón de clase, si usted toma a un estudiante, lo pone dentro de la función que es posición en el aula, pues le va a dar, no le devuelve un estudiante, sino que le devuelve una ubicación. ¿Sí? Eso es una función. Otros ejemplos de función. Por ejemplo, si usted tiene una persona, esa persona tiene una edad. ¿Sí? Entonces la edad también puede ser una función. Usted toma una persona y la envía hacia una única edad. ¿Sí? No puede decir la persona tiene 15 y 16 años al tiempo. ¿Sí? Y allá vamos a otro concepto que es interesante. Entonces, a los elementos, primero todos los elementos del dominio, vamos a dibujarlo en conjuntos. ¿Sí? Todos los elementos del dominio, vamos a ponerle dominio, rango y función. Pueden ir a un único elemento del rango, solo uno. ¿Listo? Es decir, que si usted tiene acá un elemento y acá otro y pasa esto de acá, ya tenemos problemas. ¿Listo? Ya vamos a ver gráficamente por qué eso tampoco es posible. El caso más interesante es precisamente lo que veníamos hablando. Si usted toma la función que sea la edad de una persona, usted no puede decir que la persona tiene 15 años y a la vez tiene 16, por ejemplo. ¿Sí? O no puede decir que la persona estaba en su casa y a la vez estaba en el colegio. Si miráramos como ubicación donde se encuentra. Entonces, esos son ejemplos de funciones en la vida cotidiana y nos ayudan a ver precisamente esa regla. ¿Sí? Entonces se enuncia como a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento del rango o del recorrido, como lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos lo que es una función. Ya vamos a ver que hay varios tipos de funciones. ¿Sí? Entonces, ahora bien, gráficamente, ¿cómo se ve representada esta propiedad que escribimos acá de última? ¿Sí? Entonces resulta que hay algo que se llama el plano cartesiano, que nosotros ya conocemos de siempre, ¿sí? Y vamos a poner acá función y su gráfica en el plano cartesiano. Entonces resulta que el nombre de plano cartesiano viene por allá de un señor que se llamaba matemático, René Descartes, y básicamente fue él quien inventó el plano cartesiano, plano rectangular, que nos permite a nosotros ubicarnos, ¿sí? Entonces ya usted sabe que pone una X, una Y, pone una marca de que estas líneas van a seguir infinitamente, solo que usted solamente se queda con una parte.
Y entonces usted empieza a poner una función. ¿Cómo se ve representado? Los elementos que uno llama X son los que vamos a ver que más adelante son los elementos del dominio. Y los elementos que llamamos Y son los elementos del recorrido. ¿Listo? Y vamos a decir que la función usted la puede organizar en algo que se llaman pares ordenados X, Y. ¿Sí? Entonces, X pertenece al dominio y Y pertenece al recorrido, al rango, vamos a ponerlo. Rango, de rango. Pero también tiene otra forma usted de escribir los elementos, que son X, la imagen de X bajo F, o F de X, o F evaluada en X. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Es decir, que si usted toma un valor acá, en las X, o en el eje X, pues a través de su función va a tener un valor en Y, ¿sí? De esta forma, se va a ver representado. Y este punto que vemos acá, si a esto lo llamamos X1, entonces aquí lo vamos a llamar F de X1, o la imagen de ese elemento, y entonces el punto queda dado en un sistema de coordenadas de esta forma. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque es que también vamos a ver en algunos casos que a usted le dan datos en una tabla y le dicen moldee o agrupe esos datos de manera que correspondan a una función o haya la función a partir de estos datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué ejemplos hay de función? Existe algo que cuando a usted le dan una gráfica, usted puede determinar viendo la gráfica si es función o no. Y para ello aparece algo que se llama la prueba de la línea vertical. ¿Sí? Entonces voy a dibujar una función cualesquiera. Voy a dibujar esta gráfica. ¿Cómo determinamos nosotros si eso que está ahí es una función o no? ¿Listo? Esa es una pregunta interesante. Resulta que la prueba de la línea vertical es, usted toma su regla o hacía mucha precisión y empieza a trazar líneas verticales. Entonces usted traza muchas líneas verticales. Verticales, no. Líneas verticales. Y ahora, ¿qué le dice la prueba a usted de la línea vertical? Le dice a usted, la gráfica o ese dibujo que usted tiene ahí es una función o corresponde a una función si usted empieza a trazar líneas verticales y solo cortan en un único punto. ¿Listo? Ese hecho de cortar en un único punto corresponde exactamente a esa propiedad que escribí acá arriba. ¿Listo? A cada elemento del dominio solamente va a tener uno y solo uno del rango. Es precisamente eso lo que dice acá, gráficamente o visualmente. Entonces usted traza varias líneas o usted traza una línea vertical estratégica donde parece que la función se corta en más de un punto. ¿Cómo es este caso? Si ustedes observan, aquí corta a la línea azul en 3 puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted a este punto acá de la X le llama, por ejemplo, X sub 0, entonces por un lado usted va y vamos a llamar a este Y sub 0, a este punto Y sub 1 y a este punto Y sub 2. Entonces quiere decir que f de X sub 0 es igual a Y sub 0, pero también es igual a Y sub 1, pero también es igual a Y sub 2. ¿Listo? Es decir, tiene 3 valores del recorrido. Entonces, mire que contradice que únicamente debe ser uno solo, que es precisamente de lo que habla esa propiedad. Entonces, esa es una manera rápida de identificar. ¿Listo? La prueba de la línea vertical. Bien. Entonces, teniendo eso claro de qué es una función, cómo determinar si la gráfica es una función, empezamos nosotros a hablar un poco de, bueno, ¿y para qué nos sirven las funciones? ¿Sí? Entonces resulta que las funciones son una manera de modelar situaciones, ¿sí? Situaciones de la vida cotidiana o demás específicas de un área, pero también tienen otra intención, ¿sí?
y es que usted pueda predecir resultados. Entonces, las funciones son un modelaje matemático que nos permite predecir resultados. ¿Qué pasa después de tanto tiempo? ¿Qué pasa después de haber recorrido tantos kilómetros? ¿Sí? Entonces, que es un poquito como llevarlo también a la intuición que tiene uno en el día a día, ¿sí? Si usted dice, no, yo me voy a ir corriendo de aquí hasta mi colegio, pues lo más probable es que se intuya de que usted va a llegar cansado al colegio si se fue corriendo y es muy lejos, ¿sí? Entonces es una manera de predecir, ¿vale? Y entonces uno habla de, bueno, si yo tengo una función, sé que la función tiene un dominio, sé que la función tiene un recorrido, tiene un rango, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, cuál es el dominio de una función? Si a mí me dan una expresión, ¿cómo sé yo cuál es el dominio? ¿Sí? Entonces resulta que usted puede empezar a mirar valores, ¿sí? Antes de hablar netamente de eso algebraico, porque existen varias formas de representar una función, ¿sí? Entonces la primera forma es la forma algebraica, que le dicen a usted f, f de x es igual y le dan aquí toda una expresión algebraica, ¿sí? Un medio de x al cubo más 3x al cuadrado, bueno, sí, todos conocemos una función. ¿Listo? Entonces está la expresión algebraica. ¿Listo? También está algo que uno llama la gráfica, que es lo que veníamos mirando arriba. Entonces en el plano coordenado le dicen, esta es su función. Y a veces le ponen así, f de x. Le están dando la función. Pero a veces también le dan a usted una tabla. ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá rápidamente una tabla. ¿Sí? Entonces le dicen a usted acá X y Y. O a veces le dicen, depende del contexto, ya vamos a ver con algunos contextos. ¿Sí? Y le dicen a usted, para uno valió 5 por ejemplo. Para 2 valió 20. Para 3 valió 60. Para 4 valió 70 por ejemplo. Y así. Le dan a usted valores. Esa representación es lo que uno llama representación tabular de una función. Y esa representación tabular ayuda a que cuando a usted le dan la expresión algebraica, usted pueda más o menos bosquejar la gráfica de la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que usted la tabulación, pues básicamente lo que hace es hallar valores de X y Y. Entonces usted dice, por ejemplo, para uno valió 5, ¿sí? Para 2 no, para 2 ya valió 20 por ejemplo, digamos que es acá. Para 3 ya valió 60, ¿sí? Para 4 valió 70. Entonces usted dice, bueno, yo grafiqué algunos valores, entonces mi gráfica es más o menos así, ¿sí? Y pudo darle un bosquejo, pudo visualizar más o menos cómo es. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, miremos algunos contextos, ¿sí? Por ejemplo, si le dicen a usted, vamos a hablar de una función o vamos a regresarnos a noveno grado, empecemos en noveno, donde le dicen a usted la función lineal, ¿sí? La función lineal. Entonces empecemos con eso. Y entonces no me voy a detener porque ya hemos trabajado mucho. Entonces le decían a usted, no, la función lineal es una recta. Entonces puede ser de la forma y igual a mx más b. Pero acá le dicen a usted luego, no, el f de x es igual a y. Entonces realmente lo que usted tiene es f de x igual a mx más b. ¿Listo? Y le decían a usted, no, esta es la pendiente de la recta y este es el punto de corte. Y bueno. Entonces, pero resulta que eso tiene algún contexto o es contextualizado, ¿vale? Nótese que si usted toma o este tipo de expresiones lineales, pues básicamente lo que hacen es ayudarnos a representar cambios constantes en una situación o modelar una situación de un cambio
constante. Entonces tenemos un primer ejemplo para ver este tipo de funciones y es que le dicen a usted un taxi, tiene una tarifa fija de, pongámosle, 10.000 pesos, ¿sí? Que es lo que uno llama aquí como la mínima, ¿sí? No, ¿a cuánto me lleva 2 cuadras? No, la mínima, ¿sí? O la moto, ¿no? ¿Cuánto es la mínima? Bien, eso es una tarifa fija, ¿listo? Em, que se suma o adicional, se cobra, pongamos, no sé, un valor así extraño, supongamos un taxi bien caro. Se cobran 3.000 pesos por kilómetro recorrido. Claro, entonces es muy común que a veces usted en una pregunta le digan, presión o que modela la situación anterior, ¿sí? Y le dan a usted una ABC. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted sepa identificar o atribuir un poco el contexto y ver cómo lo estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, este tipo de situaciones es muy común porque siempre que usted le hablan de una tarifa fija, usted se lo va a sumar solo y le hablan por un recorrido, ¿sí? Que ese recorrido es lineal. Es decir, no dijeron le cobran 3.000 por el kilómetro uno y luego si avanzó más de 3 kilómetros le cobran 5.000. No, usted puede, si recorrió 1 kilómetro, ¿cuánto le van a cobrar? Entonces empecemos mirando ahí. Y es para eso que uno usa la tabulación. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner distancia distancia recorrida y costo, de esa forma. Y vamos a mirar algunos valores. ¿Sí? Esto es sencillo, simplemente estamos recordando. Pero entonces, por ejemplo, si usted le dicen, si recorrió 0 kilómetros, es decir, nada, no alcanzó a recorrer el kilómetro, por ejemplo. Empecemos desde uno, recorrió 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le cobraron? No, pues le cobraron los 10.000 fijos más 3.000 por el kilómetro que recorrió. Entonces, ¿en cuánto le salió la carrera? Le salió en 13.000. ¿Sí? No, que el recorrido era lejos, entonces 5 kilómetros. Entonces, le cobraron la tarifa fija de 10.000 más 3.000 por cada kilómetro y fueron 5, o sea, 3.000 por 5 kilómetros, o sea, 15.000. O sea, le salió en 25 la carrera. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces resulta que ese tipo de situaciones uno las puede moldear a través de una función. ¿Sí? ¿Cómo? Pues usted empieza a darle valores. ¿Sí? Por ejemplo, si acá le hubiéramos dado el valor de 2, entonces se habría entendido que era 16.000. Si le daba el valor de 3, había llegado a que era 19.000. Y usted, así con 5, 10 valores, lo que hace es irse a la gráfica y poner esos valores. Entonces, en uno, digamos que le dio 10.000 acá. En 2 le dio 13.000. En 3 le dio 16.000, más o menos por acá. Y en 4, en 5 le dio más o menos por acá. ¿Sí? Suponiendo. Entonces, claro, lo que sigue es, usted viene, traza su recta o traza su gráfica y se va dando cuenta de que, bueno, ahí más o menos es una recta. ¿Sí? Entonces, ese tipo de funciones o ese tipo de modelaje es como el más sencillo, porque únicamente le dicen a usted, puede que tenga una tarifa fija o puede que diga, no, solamente se le cobra por los kilómetros recorridos, ¿sí? Entonces, pero pues es precisamente eso, entonces es importante tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces aparecen como todas esas representaciones, la tabular, aparece la representación gráfica y demás. Entonces, ahora bien, ¿cómo quedaría la función que describe precisamente el costo? Entonces le dicen a usted, no, su función es
Pongámosle f de x, donde x es la distancia recorrida o los kilómetros que se recorren. Le dicen a usted, no, si usted así no recorra nada, por el simplemente hecho de usted subirse ya son 10.000 pesos, ¿sí? Ahora bien, por cada kilómetro que usted recorra, le vamos a cobrar 3.000 pesos. Si usted recorrió 0 kilómetros, perdón, si usted recorrió 0 kilómetros, pues le vamos a cobrar los 10.000. Así si usted subió a la moto y se arrepintió, o se subió al taxi, se arrepintió y se bajó, pues 10.000 se le cobran. Listo. Si usted recorrió medio kilómetro, pues le cobraron 10.000 más 1.500 por el medio kilómetro. ¿Sí? Si usted recorrió 1 kilómetro, pues le cobraron 10.000 más los 3.000 y así sucesivamente. Entonces noten que es un crecimiento de lo que uno llama un crecimiento constante. ¿Sí? Es decir, aumenta la misma cantidad en la misma distancia recorrida. No era lo que estábamos hablando de que a veces en la vida real usted se encuentra, por ejemplo, taxis que le dicen, no, para tal zona yo lo llevo, pero allá es más caro, por ejemplo. ¿Sí? Eso lo encuentra uno. Entonces, claro, ahí empezamos a variar un poco. Pero pues esto es recordar un poquito lo que hicimos en noveno grado, ¿sí? Entonces, hablando de eso, si ustedes se dan cuenta, el dominio de la función, ¿sí? Está el dominio teórico, matemático, ¿sí? Que le dicen a usted de que la recta puede tomar todos los números reales, ¿sí? Y que el recorrido o el rango pues también puede enviarlo a todos los números reales, ¿sí? Y está otra cosa que es el dominio real dependiendo del contexto. Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿vale? Muy importante en el sentido de qué, porque por ejemplo acá no tendría sentido, ustedes saben que los reales son números positivos negativos, pero pues no tendría sentido, por ejemplo, decir, no, es que recorrimos menos 3 kilómetros, ¿sí? O sea, no tiene, es algo que carece de sentido bajo el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, el dominio de la función, vamos a hablar de un dominio teórico matemático y vamos a hablar de un dominio real del contexto y vamos a hablar de un recorrido real del contexto, ¿vale? Eso para que lo tengan ahí presente. Entonces, listo. El dominio teórico, si solamente hablamos teórico de la función lineal, que son rectas, entonces pues, pueden tomar todos los números reales. Entonces usted escribe el dominio, vamos a llamarla f de x. Entonces el dominio de f que se escribe de esa forma son todos los números reales que se escribe de esa forma. Y el rango o recorrido, que lo escribimos de esta forma, pues también son todos los números reales. ¿Vale? Y entonces alguna vez les mencioné en una clase anterior, sí, creo que sí, ya hemos tenido encuentro con ustedes, sí, no veo ningún. Bueno, aunque no se los haya mencionado, no me acuerdo, pero se los voy a mencionar. Cuando uno trabaja en matemáticas, existen tres operaciones que no se pueden realizar en matemáticas. ¿Listo? Y esas tres operaciones que no se pueden realizar en matemáticas son las que nos ayudan a hallar el dominio, ¿sí? De las funciones. Entonces hablemos de dominio de funciones. Entonces, ¿cuáles son las tres operaciones? Con las tres operaciones entendidas, nosotros podemos determinar, ¿sí? Pues básicamente todo o hallar el dominio de todos los tipos de funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones no existen en matemáticas? La primera es la división por cero. División por cero. No existe. O no se pueden realizar. No se puede realizar. La división por cero. La segunda es, espérame un momentico. Pueden escribir por el chat, ¿cierto? Hola. Sí, bueno. Porque me va a hacer preguntas para que me respondan por el chat. La segunda es el logaritmo.
de un número negativo. Y la tercera es la raíz de índice par de un número negativo. Listo. Entonces, esas tres de ahí. ¿Cómo se ve la primera? No, pues entonces miremosla con funciones. Entonces, esa aplica para las funciones que son del tipo un cociente. Entonces, arriba tiene usted una función, abajo tiene una función. Entonces, el dominio son todos los números reales, excepto los que hacen que esta función de abajo sea cero. Entonces, se pone la restricción, no puede ser cero. ¿Listo? Entonces, si usted tiene una raíz aquí, de esta forma, donde le dicen que n, que es lo que uno llama el índice de la raíz, es un número par, voy a ponerlo así, número par, entonces le dicen a usted que lo que está dentro de su raíz debe ser mayor o igual a cero, ¿vale? Y lo otro es que le dicen a usted, le dan el logaritmo de algo y le dicen a usted, no, ese logaritmo ni puede ser cero, bueno, el logaritmo negativo o cero. Le dice a usted, ni puede ser cero, ni puede ser un número negativo, tiene que ser estrictamente positivo. Entonces le dicen a usted, lo que está dentro de su logaritmo debe ser positivo, ¿vale? Y esas son como las tres restricciones o las tres operaciones que nosotros tenemos en matemáticas. Listo. Entonces, con ello, entonces usted puede empezar a aplicarlo a funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de una vez. Está por acá, voy a buscarlo. Tan, 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 tan. Acá. Si nosotros tenemos una función, le dicen a usted, sea f de x esta expresión. Le dicen haya el dominio. Haya el dominio. Listo. Entonces, usted mira primero cuál es su función, mira qué restricciones puede tener. Y entonces usted dice, listo, yo necesito que lo que está en el denominador no sea cero. ¿Vale? Entonces, si despejo la X, vea que ahí ya pasamos a algo de despeje, avanzamos por todos los grados. Entonces, necesito que eso sea diferente de cero, entonces voy a despejar la X. El 2 está restando, entonces voy a sumar a ambos lados 2, o pues como ustedes lo memorizan, lo que está restando lo paso a sumar. Entonces, si lo paso a sumar, me quedaría que X diferente de 2. ¿Qué quiere decir que X debe ser diferente de 2? Que si yo reemplazo la X por el 2, eso me va a caer en una indeterminación. Indeterminación de una de las tres que vimos acá arriba. ¿Sí? Va a ser una indeterminación de esas tres. Esas tres. Entonces, yo tengo que quitar al 2, es decir, no puedo meterle el 2 a la máquina, que es la función, porque si no me va a devolver algo que no tiene sentido. Entonces usted dice, el dominio, y lo puede decir escrito, el dominio son los números reales sin el 2, por ejemplo, sin el 2. Si usted lo escribe o está escrito así de esa manera hablada, pues usted puede identificarlo fácil. A veces se lo dan en notación un poco más matemática. Entonces le dicen a usted, el dominio de la función son los números reales quitándole al 2. O a veces también lo escriben los números reales menos el 2. De esa forma. Cualquiera de esas tres formas está bien. ¿Listo? Lo importante es que usted pueda argumentar por qué no puede tomar esos valores. ¿Listo? Y entonces, nótese que hemos estado hablando de dos variables.
Hemos estado hablando de que hay una variable del dominio y hay una variable de salida, ¿sí? O hay una variable que usted le mete a la función y hay una que sale de la función. Entonces resulta que eso tiene nombres, ¿listo? Y los nombres dependen del contexto. Generalmente cuando uno encuentra la letra T, F de T, T es el tiempo, ¿sí? Es muy usual que la letra T sea para el tiempo. No siempre, depende del contexto, pero a veces sí. Entonces, nosotros tenemos que si nosotros miramos a f de x y eso nos devuelve una variable y de esta forma, entonces le podemos dar un nombre. ¿Listo? Resulta que x es lo que uno va a llamar, no es un igual, eso es notación. ¿Sí? Entonces, si hay dos punticos y un igual, significa x se define o x es. ¿Vale? No x igual, sino x es o x se define. Entonces, x es lo que uno define como la variable independiente, porque no depende de algo de la función, ¿sí? Sí hay una restricción, pero los x que usted está metiendo a la función es porque no van a generar restricción, ¿listo? Los x que están en el dominio no generan restricciones o no generan disparates por ahí. Entonces, esos x que usted le mete a la función son independientes. Usted le puede meter el que quiera que esté en el dominio, ¿sí? Es decir, usted puede, imagínese que tiene una bolsa, entonces usted metió, sacó un numerito y lo metió a su máquina, ¿sí? Independiente. O usted dice, no, es que a mí me gustó ese porque, no sé, es mi número favorito, entonces le voy a poner ese, ¿sí? Es decir, es totalmente independiente a elección, usted lo puede cambiar y demás. Pero la y es lo que uno llama la variable dependiente. Dependiente de dependencia, de que depende de, ¿sí? No sean dependientes, siempre sean independientes en sus cosas, ¿sí? Todos somos muy capaces. La función o la variable y es dependiente, quiere decir que depende del valor de x, ¿sí? Es básicamente eso lo que nos dice esta expresión. X es cualquier valor, pero y depende ahí muy arraigado o obligatoriamente depende del valor que yo le meta a mi máquina o del valor de X que esté poniendo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces le preguntan a usted, en la siguiente expresión, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Son preguntas tipo ITFES, ¿sí? A veces suelen ser teóricas. Entonces a usted le dicen como, eh, no sé, vamos a hablar de bacterias. Entonces, un cultivo de bacterias, un cultivo de bacterias eh, de inicialmente 5.000 se triplica al pasar el tiempo. Ya, esa expresión, no necesitamos más. No necesitamos la expresión explícita algorítmica de la función. Entonces les pregunto ahí tenemos dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? El tiempo que va a pasar, ¿sí? Y cuántas bacterias van a haber después de dado un tiempo. ¿Listo? Entonces pregunta, ¿cuál es la variable dependiente en este caso? ¿Y cuál es la variable independiente? Los leo por el chat. Variable independiente 5.000. No. Cuando nosotros hablamos de una variable, estamos hablando de algo que varía.
¿Listo? Entonces, siempre tengan eso, variable de variación, variable de que varía, ¿vale? Entonces, ¿realmente qué varía acá? Varía la población o el número de bacterias, vamos a ponerlo así, número de bacterias es la que varía, y también varía el tiempo. Sí, te refieres a la cantidad, ya te entiendo. Variable dependiente es el triple del tiempo y el dependiente es el 5000. Más o menos, sí, sí les entiendo el punto al que quieren llegar. Entonces, pero, sin embargo, en este tipo de ejercicios sí son muy precisos en las respuestas que ponen, ¿sí? Entonces, es importante que cuando uno lea este tipo de situaciones entienda cuáles son las dos cosas que están cambiando, ¿listo? Entonces, en este caso, está cambiando el número de bacterias, porque estamos diciendo que cada cierto tiempo se están triplicando, y también, pues, está cambiando el tiempo. Entonces, tenemos dos cosas que están cambiando, dos cosas que varían. Por un lado, las bacterias, por otro lado, el tiempo, ¿sí? Entonces, pero claro, el tiempo no depende de las bacterias, ¿sí? Las bacterias dependen de cuánto tiempo pase, ¿sí? No es que diga usted, no, en 5000 bacterias hay 3 horas. No, no tiene sentido, ¿sí? Porque entonces estaríamos diciendo que el tiempo depende de bacterias, que entre más bacterias, más tiempo. Pero sí tiene sentido que usted diga, no, después de 3 horas hay tantas bacterias, ¿sí? Después de 4 horas haciendo el proyecto, lo terminé, por ejemplo, ¿sí? Depende de cuánto tiempo gastó, depende de cuánto tiempo pasó. Entonces el tiempo generalmente, ¿sí? Y eso es un tip para que lo tengan en cuenta, muy en cuenta. Cuando uno está hablando de tiempo, el tiempo siempre va a ser la variable independiente, ¿sí? No hay ejercicios donde el tiempo dependa de algo, ¿sí? Ya en física vamos a hablar de que el tiempo es relativo y todo eso, bueno, eso ya es aparte. Pero acá, matemáticamente hablando, generalmente siempre vamos a tener que el tiempo es nuestra variable independiente y que la otra que cambia es lo que depende del tiempo, ¿vale? Siempre vamos a tener eso presente. Entonces, variable dependiente, número de bacterias. Variable independiente, el tiempo. ¿Listo? Tengamos eso muy presente. Dentro de las funciones o dentro de las gráficas o el plano cartesiano, también aparecen unos nombres que a Littres le gusta usar mucho porque como estudiante uno siempre dice el eje de las X, el eje de las Y, ¿sí? Entonces, y eso también me gustaría clarificarlo acá de una vez. Cuando usted tiene este tipo de gráficas, a veces le dicen acá X, Y, ¿sí? Pero a veces no se lo dicen, ¿sí? Sino que le dicen a usted el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del eje de las abscisas, está hablando de los posibles valores de X. Entonces, abscisas, X. Y las ordenadas, Y. Porque es que es muy común, y ese es un ejercicio tipo ITFES que es muy sencillo, pero es bastante común, que le dicen a usted eh, la ubicación o un cuadrado o una figura, ¿sí? Tiene los siguientes puntos, ¿sí? En las abscisas se ubica en el punto 1, 3, por ejemplo, o bueno, se lo dicen a usted de esta forma. En las abscisas se ubican los puntos 1, 2, 3, 5. Y en las ordenadas se ubican los puntos 1, 3, 4, 6. ¿Sí? Y le dicen, ¿a qué figura corresponde? A, y le muestran una figura. B, le muestran otra figura. C, otra figura. D, otra figura. Y usted debe saber qué son las abscisas, qué son las ordenadas, y que cuando le dicen a usted 1, 2, 3, 5 son las abscisas y 1, 3, 4, 6 son las ordenadas, generalmente siempre
le suelen poner a usted la palabra respectivamente. Y le dicen, estas son las abscisas, estas son las ordenadas. Claro, entonces si usted ya tiene presente que las abscisas son las que van en el eje X y las ordenadas son las que van en el eje Y, pues ya con eso nosotros podemos hablar o concretar un poco mejor ese tipo de ejercicios, ¿sí? Ejercicios tipo ITFES, donde únicamente lo que necesitamos saber es qué son las abscisas, qué son las ordenadas y saber qué significa la palabra respectivamente. Cuando yo hablo de respectivamente es porque digo, para no estar mencionando y metiéndolos en parejas, por ejemplo, Miguel, 17 años, Giselle, 18 años, me estoy inventando, ¿no? Deiner, 14 años, Juan, 13 años, ¿sí? Para no estar diciendo así, uno, uno, entonces yo digo, eh, las edades de Miguel, Giselle, Deiner y Juan son 17, 18, 15 y 13 respectivamente. Es decir, que primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto. ¿Sí? Eso es lo que significa respectivamente. Entonces a usted le dicen las abscisas son 1, 2, 3, 5 y las ordenadas 1, 3, 4, 6 respectivamente. Es porque usted puede armar unas parejas ahí. ¿Sí? La primera abscisa con la primera ordenada, la segunda abscisa con la segunda ordenada, la tercera abscisa con la tercera ordenada y la cuarta abscisa con la cuarta ordenada. Y ahí ya tiene los puntos, simplemente los ubica, ¿sí? 1, 1, 2, 3, 3, 4 y 5, 6. Y entonces la figura va a ser algo como así, no sé, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de ejercicios es muy común en la parte de matemáticas, geometría, ¿sí? Pero también en funciones. Porque a veces le dicen a usted, la función está definida para las abscisas 1, 3, 5, ya que corresponden a los intervalos de tiempo que gastó la persona en llegar a un recorrido, ¿sí? O en completar una vuelta. Entonces es muy común encontrar eso. Entonces presente para que tengan eso muy, muy en cuenta. Listo. Entonces ahora sí hablemos de dominios, ya recordando un poquito también. Hablemos de que ya sabemos que es variable independiente, dependiente, ya sabemos que es abscisas ordenada, ya sabemos que es una función, que es el dominio, que es el rango de una función. Ya hallamos el dominio para una función. Entonces, por ejemplo, miremos este tipo de funciones. Si a usted le dan una función del tipo f de x igual a la raíz de 8 menos 2x. Entonces, cuando no le aparece el índice acá es porque es un 2 y se lee raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, como hay una raíz que es par, porque el 2 es un número par, hablamos de que necesitábamos que lo que está dentro de esa raíz no puede ser negativo, es decir, debe ser mayor o igual a cero. Y si despejan de ahí, ¿qué número les da? ¿Qué les da eso? Si ustedes despejan x, le queda mayor a qué? Mayor igual o menor igual a qué. Háganlo, traten de hacerlo. Leo las respuestas por el chat. 2 minuticos para que lo hagan. Piénsenlo. X igual a 4. Hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros trabajamos este tipo de operaciones, ya no estamos trabajando ecuaciones, ¿sí? Esto de acá ya no es una ecuación, las ecuaciones son las que me dan la respuesta X igual a algo. Eso se llama inecuación. Y la inecuación, exacto. La inecuación me queda con una desigualdad, ¿sí? Mayor igual o menor igual. Me toca buscar un tutorial para saber sacar las raíces.
Pues es que mira que acá no estamos trabajando tanto con sacar las raíces, sino concentremos un momento por el dominio. Ya sí es importante saber sacar raíces, ¿sí? Generalmente en el ITFES, si el problema le pide simplificado, le van a dar raíces exactas de sacar. Si no, no le van a pedir a usted, no, le van a decir, no, la respuesta es raíz de 69, pero se la vamos a dar en decimales, ¿sí? Entonces hágala en decimales. Generalmente no lo suelen hacer, ¿vale? Pero sí es importante. Sacar raíces es muy importante, muchachos. Más para las raíces exactas, ¿sí? Porque es que a veces le dicen a usted, no, le sale a usted la operación y le salió, qué sé yo, raíz de 24.000. Y usted mira las respuestas y ninguna tiene raíz. Entonces sí o sí le toca saber sacar raíz, ¿sí? Entonces tengamos eso presente. Simplificación de raíces también es importante, muy importante. Entonces, esa ecuación facilita de resolver. Dicen por ahí que es x mayor o igual a 4. Vamos a ver si es cierto, si es x igual a 4 o no. Entonces, vamos a pasar ese 8 que está sumando a restar, ¿no? Entonces me queda esta expresión. ¿Qué pasó? Internet. Un momentito. Creo que ya. Sí, ya. Entonces me queda esa expresión que está ahí. ¿Listo? Y ahora es importante, ¿quién acompaña a la x? ¿O cuál es el coeficiente de la x? -2. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta que cuando nosotros tenemos una inecuación, es decir, una inecuación es porque aparecen desigualdades, si yo multiplico o divido por algo que sea negativo, invierto la desigualdad. Entonces, en este caso, como el -2 lo voy a cambiar al otro lado a dividir y es negativo, invierto la desigualdad. Es decir, tenía mayor o igual, entonces ahora me va a quedar menor o igual. Se invierte para poder pasar este -2. Y ya cuando se simplifica, pues llega a que x es menor o igual a 4. ¿Qué significa ese x menor o igual a 4? Resulta que usted el dominio lo puede representar en una recta, ¿vale? Entonces usted grafica su recta, pone acá el número 4 y entonces aparece otra cosa importante. Cuando usted tiene desigualdad, ¿sí? Aparece el uso de corchetes y el uso de paréntesis. Eso también es muy importante. Mire que son propiedades muy fáciles o muy ahí adheridas a las funciones a las cuales el ITFES le gusta darle mucha importancia, ¿sí? Porque si a veces le preguntan a usted, el dominio de tal función está representado en una de las rectas, seleccione cuál es la correcta, ¿sí? Y entonces a veces le aparece paréntesis, y a veces le aparece paréntesis corchete, y a veces le aparece corchete paréntesis, y usted dice, bueno, ¿y eso qué? Pues es tener presente cuál es la diferencia o cuándo usamos para cada una. Cuando yo tengo menor igual o mayor igual, ¿sí? Ese igual quiere decir que estoy tomando el punto. Yo utilizo corchetes. No sé si les tengan otro nombre. Alguna vez apareció un estudiante que les decía paréntesis cuadrados. ¿Sí? Son nombres. Pero lo importante es que se entienda. ¿Sí? Entonces son todos los números que son menores a ese. Es decir, yo puedo tomar todos estos números. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. Porque eventualmente por aquí voy a llegar a cero, pero también puedo tomar todos los que estén atrás de cero. Y aquí hay algo importante que también les gusta confundir mucho, y es que cuando yo tengo los símbolos infinito o menos infinito, siempre los debo representar con un paréntesis abierto. Significa eso.
Cuando yo tomo corchetes, es cerrado. Cerrado o tomo los extremos. Y si yo tomo paréntesis, es abierto. Y entonces, en las gráficas de las funciones, a veces aparece algo interesante y es que usted ve, por ejemplo, que viene la función por acá, ton, y de un momento a otro aparece un huequito por acá y aparece un puntico por acá, pero la función sigue acá, de ese estilo. Cuando nos iban a enseñar eso. Es que es complicado. Uno cree saber simplificación de raíces hasta que aparecen cosas interesantes. Como por ejemplo, hay un paréntesis acá, paréntesis. Le dicen a usted la raíz tercera de la raíz segunda de la raíz quinta de x por y por, no sé, por z cuadrado. Y le dicen todo esto está elevado a la 3 o pongamos a la 4. Y le dicen simplifique esta expresión. ¿Sí? Entonces, ahí uno dice, ya no es tan sencillo saber o hallar raíces, ¿sí? Hay que tener teoría presente, mucha teoría presente. Entonces, eso para que lo tengan ahí. Listo, pero entonces resulta que en las funciones también me aparecen dos como símbolos o notaciones. Cuando me aparece un circulito cerrado o todo relleno, quiere decir que se toma ese punto. Y cuando me aparece un circulito no relleno, quiere decir que no toma ese punto. Que pues ahí sí es muy evidente, es lo que uno suele llamar un hueco. No, me apareció eso, entonces la función tiene un hueco. Eso también es muy importante. Puede que parezca muy sencillo, muy básico lo que estamos viendo, pero es teoría así muy precisa que uno a veces suele omitir y que el IFES sí le gusta preguntarla. ¿Listo? Entonces tengamos eso muy presente. Bien, pero entonces continuamos. Ya hablamos un poquito, recapitulemos lo que hemos hablado. Hemos hablado de dominios, de rangos, de la función lineal, de abscisas, de ordenadas, de variables dependientes, variables independientes. ¿Listo? De la prueba para ver si es función o no con la línea vertical, de tabulación. Entonces, hemos hablado de varias cositas. Ahora bien, hablemos, por ejemplo, de máximos y mínimos de una función, que eso también le gusta mucho porque son problemas de contexto. ¿Sí? Entonces voy a tomar una captura por acá, es para no tener que hacer la gráfica. Ah, regáleme un momentico, tomo una captura acá, que se vea todo, para no dibujar. Acá, y entonces vamos al WhatsApp y la enviamos al WhatsApp. Y entonces aquí abrimos mi WhatsApp, no chismoseen en mi WhatsApp. Y acá descargamos. Y luego abrimos acá y pegamos la imagen. Listo. Y entonces, ojo, este tipo de ejercicios, este sencillito está especificado pues para ver cómo funciona. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos este tipo de, de- de contextos que es muy común. El contexto de venta represente mes a mes, día a día, año a año, ¿sí? A veces le dicen, a veces salen con crecimiento poblacional, ¿sí? A veces salen con tasas de natalidad,
tasas de mortalidad, ¿sí? Crecimiento de cierta especie en determinado tiempo, ¿sí? Más que todo se usa para especies en peligro de extinción, que están así como muy controlados el número que hay. Entonces dice, no, en 2025 habían, estoy mintiendo, 200 pandas. En el 2026 habían 190 pandas, se murieron 10, ¿sí? Pero luego nacieron 20 pandas, entonces para el 2027 habían 210 pandas, ¿sí? Para el 2030 se espera que hayan 5.000 pandas, no estoy mintiendo, ¿sí? Entonces la gráfica se ve más o menos de esta forma, ¿sí? Pero también es interesante de que este tipo de gráficas siempre va a tener un máximo y un mínimo, ¿listo? Que es el punto más alto o el punto más bajo. Y uno dice, ah, chévere, pero hay preguntas que a veces se lo suelen enredar a uno, ¿sí? Lo suelen enredar porque suelen complicar la pregunta. No le dicen a usted, analizando este gráfico, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es? No, sino que le preguntan a usted del tipo, con base a la gráfica presentada anteriormente, determine cuál fue el mes donde la empresa tuvo un mayor auge o un mayor número de ventas, ¿sí? Y entonces usted dice, y le aparecen los meses, ¿no? Y entonces usted responde y probablemente la siguiente pregunta es, en el mes que tuvo mayor número de ventas, ¿cuál fue esa cantidad de dinero que se vendió? ¿Cuál fue ese número de ventas? ¿Sí? Entonces mire que por ejemplo esta lleva 2, 4, 6, 8. Entonces digamos que fue el número de, no sé, de casas que se vendieron. ¿Sí? Entonces, y uno dice, uy, pero vea que ahí hay un dato, por ejemplo, 2,5. ¿Cómo se vendieron 2,5 casas en febrero? Sospechoso, ¿no? Generalmente suelen sacar promedios, ¿sí? En promedio, en febrero se vendieron 2,5 casas, o sea, por ahí estuvo cuando reunimos y sacamos el promedio. Eso ya lo vamos a ver. Promedio, moda o media aritmética, que es el promedio, o mediana, lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de estadística. ¿Listo? Frecuencia relativa acumulada y demás cosas. Pero entonces siempre nos van a preguntar o nos van a dar este tipo de gráficas y nos van a preguntar por máximos y mínimos. Entonces, tener en cuenta que eso es muy intuitivo. Máximo quiere decir el punto más alto, mínimo quiere decir el punto más bajo, ¿sí? Entonces, ahí no creo que haya mayor problema. Esa es una noción bastante intuitiva que uno va teniendo, ya quizá desde siempre. Entonces, realmente, pues no nos vamos a detener en ello, era solo para traérselo a mención, ¿sí? Pero a partir de estas gráficas sí nos pueden hacer muchas preguntas, ¿sí? Entonces a uno le preguntan, dime, ahí la venta está en millones de pesos, ¿sí? Entonces ahora miremos el contexto. Y abajo, el eje de las abscisas, está los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ta, 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 ta. Entonces le preguntan a usted, por ejemplo, ¿cuál fue el mes con mayor número de ventas? Es decir, le está preguntando básicamente cuál fue el máximo, ¿sí? O el punto más alto. Entonces usted se viene y dice, ah, el mes fue diciembre, ¿sí? Y le preguntan, en ese mes, ¿cuánto se vendió? Entonces usted se viene acá y dice, ah, se vendieron 8 millones. Pero también le pueden a usted preguntar, ¿cuál fue el mes donde definitivamente la empresa no vendió casi nada o vendió lo menos posible? Entonces usted viene y dice, ah, febrero. Y vendieron 2,5 millones, ¿sí? Y entonces aparecen otros casos así importantes. ¿Qué le dicen a usted, por ejemplo, eh, hubo algún mes donde las ventas bajaran? ¿Sí? ¿O hubo un intervalo de meses o un intervalo de tiempo donde las ventas disminuyeran? Entonces usted dice, sí, claro. ¿Dónde? Pues donde la gráfica baja. De enero a febrero hubo una reducción. Vea que en enero se vendieron 3 y en febrero pasó a venderse 2,5, o sea, bajó la venta. ¿Dónde más bajó? Acá, que es mayo, se vendieron 5 millones y ya para junio se vendieron sino 5,5, bajó. Pero mire que también en julio siguió bajando. Entonces todo el intervalo de que bajó va desde mayo hasta julio, bajó también. Entonces, eso es muy importante.
que usted sepa el contexto, eso es al fin y al cabo una función, ¿sí? Que usted sepa el contexto y que usted sepa analizar ese contexto, ¿sí? Entonces eso para que lo tengamos ahí muy presente. También le pueden a usted preguntar, bueno, ¿y cuál es la tendencia general de las ventas? ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia general de las ventas? Y usted dice, no, pues, aunque ha tenido esos cambios o ha tenido esa decaída de que un mes vendieron más, el otro menos, pues mire que desde este mes la tendencia ha sido aumentar. Vea que empezó a aumentar y no dejó de aumentar. Entonces, ¿cuál es la tendencia? No, a que las ventas en el próximo mes pues sean mayores. ¿Sí? Esa es la tendencia. ¿Sí? La hipótesis que puede darse. En el contexto, para el contexto solamente analizar la gráfica. Es importante saber en el ITFES que aunque haya preguntas que a veces no tengan sentido, usted dice, no, pero es que la tendencia de la gráfica es que suba, pero puede ser que, no sé, se vino una otra pandemia y tuvieron que cerrar y las ventas se vinieron al piso, ¿sí? Al ITFES básicamente no le interesan las hipótesis que usted pueda conjeturar del ejercicio. Las imágenes que brinda el ITFES son reales. Y si a usted le dicen con base a la gráfica, con base a la imagen, es con base a la imagen, ¿sí? Para matemáticas y para todas las materias, ¿sí? Así vaya en contra de sus principios, así usted diga, no, pero es que puede caer el precio, no, pero es que es incierto, no, con base a lo que le están dando. Si a usted no le agrada, pues responde con desagrado, ¿sí? Pero responde con base a lo que le están dando. Listo. Eso tengámoslo ahí muy presente, muy, muy presente. Bien, y entonces hablemos ahora un poquito de, bueno, ¿qué tipos de función hay así en concreto? Vamos a recordarlas, ¿sí? ¿Qué tipos de función hay? No sé si ustedes recuerden. Ya hablamos de una, no, esa no la vamos a volver a hablar, que es la función lineal. De esa ya hablamos. Que la función lineal es porque es una recta y que tenemos la pendiente, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, y que puede crecer o puede decrecer, todo eso ya lo sabemos, ¿sí? Que si usted tiene la imagen, entonces si usted mira la recta, siempre la mira de izquierda a derecha, ¿no? En este sentido. Entonces, que si la recta aquí está en un punto más bajo y cuando usted se va hacia la derecha está en un punto más alto, uno dice que es creciente. Y que si está en un punto más alto y después de que usted avanza está en un punto más bajo, es lo que uno llama decreciente. O que si la gráfica de la recta siempre se mantiene por el mismo punto, es lo que llamamos constante, ¿sí? Ese tipo, no tiene una variación, no tiene un cambio, siempre se mantiene. Eso para que lo tengamos muy presente, el tipo de rectas, se lo pueden pedir a usted a veces, se lo pueden pedir. Entonces le dan la gráfica y le dicen, podemos deducir que la recta es tal cosa. La recta es creciente porque tal cosa. La recta es constante porque tal. ¿Sí? Entonces es importante tener eso muy en cuenta. ¿Qué otros ejemplos tenemos así? Tenemos la función cuadrática. La función cuadrática tampoco nos vamos a detener. La función cuadrática. Porque es la que todos conocemos, ¿no? Una parábola. Puede ser una parábola así, puede ser una parábola aquí, puede ser una parábola aquí, aquí, pero una parábola, ¿sí? Generalmente, ¿qué describe la parábola? Movimientos, ¿sí? Generalmente va a estar muy asociada a contextos de movimiento. Le dicen a usted, no, se lanzó el balón en un movimiento parabólico, ¿sí? Y cayó a tanta longitud. Grafique el movimiento que hizo el balón, ¿sí? Y es que llegaron y cogieron y pum, patearon el balón y subió. Entonces aquí está el balón y cogieron y pum, lo patearon. Entonces el balón subió, llegó a un punto y bajó y cayó otra vez. Probablemente ahí rebotó, ¿sí? La función cuadrática siempre va a tener una forma general
que es ax al cuadrado más bx más c. Y es importante que a, que es lo que uno llama el coeficiente del término cuadrático, no puede ser cero, porque si es cero, entonces me va a volver, o este término se va a volver cero y solo me va a quedar esto. Y eso es una recta. Entonces siempre ese va a ser diferente de cero. ¿Listo? Tengámoslo muy en cuenta. Siempre va a ser diferente de cero. Los otros dos, B y C, no hay restricción sobre ellos. Pueden ser cero, pueden no ser cero, pueden ser ambos cero. No hay problema. Siempre se utiliza para describir movimientos, ¿sí? Trayectorias. Siempre es importante. Y hacia dónde abre la parábola. Si nosotros tenemos una parábola, f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Si a es negativo, tenemos lo que uno llama una carita triste. ¿Sí? Imagínense los ojitos acá, entonces está triste. Bueno, ojitos, ¿no? Más bonitos. Entonces, esa es como la forma de identificarlo. Entonces, ojitos tristes y siempre va a tener un punto que es el punto más alto, que es lo que uno va a llamar el máximo, que también es el vértice. Es lo que uno llama el vértice. Y si A es positivo, pues tenemos una carita feliz. ¿Sí? Ahí, o sea, eso se llaman mnemotecnias para identificar fácilmente. ¿Listo? Y entonces, en este caso, siempre vamos a tener un punto que es el mínimo, que es el vértice. Y resulta que ese vértice tiene una expresión para hallarlo. ¿Listo? Entonces, uno dice que la coordenada x, y del vértice es menos b sobre 2a, la imagen de ese punto evaluado en la función. Ese es el vértice. ¿Listo? Simplemente estamos recordando, porque pues eso ya es algo que ustedes han venido trabajando quizá con mucha frecuencia en el colegio. ¿Sí? La afín, dicen por acá. Sí, es función lineal o función afín. ¿Sí? Ese es el vértice de una parábola. Representa el punto más alto o más bajo, depende para dónde abra la parábola. Bueno, esa quedó fea. Ahí, extravagantes para que los vean. Punto más alto o más bajo, depende del signo del término que acompaña al x cuadrado. ¿Listo? Ese a que acompaña al x cuadrado, que es lo que nos llama el coeficiente, no va a ser nunca cero, pero pues, puede ser negativo o positivo. Entonces depende. Eso por la parábola, ¿listo? Si usted halla el dominio de la parábola, van a ser todos los números reales, porque no tiene ninguna restricción, ¿sí? ¿Qué otras funciones tenemos así importantes? La función exponencial. Fx igual a la x. ¿Listo? Entonces resulta que esta función es muy interesante porque cuando uno habla de crecimiento de población, ¿sí? De X población de humanos, de bacterias, está hablando de que el modelo de la función es una exponencial. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero súper importante. Siempre que nos hablen en el IFES de crecimiento poblacional, la población crece de manera exponencial o crece a través de una función exponencial. Entonces la respuesta va a ser una función exponencial. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, la función exponencial tiene varias restricciones. La primera es, este A, que es lo que uno llama la base, ya habíamos hablado de eso, base, y esto es lo que uno llama la exponente,
Entonces la base no puede ser cero, tiene que ser diferente de cero. No puede ser negativa, o bueno, puede ser negativa, pero no siempre. Entonces uno dice no puede ser negativa, es decir, debe ser mayor a cero. Ya les voy a decir por qué no puede ser negativa. No puede ser negativa porque el exponente sí puede ser negativo. ¿Listo? O el exponente, mejor dicho, el exponente puede ser una fracción. Entonces nosotros habíamos hablado de que si usted tiene raíz cuadrada de a, lo puede escribir como a la un medio. ¿Qué pasa si en esta expresión a la un medio a es negativo? Pues usted tendría la raíz de un número negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene aquí menos a? Entonces aquí tendría la raíz de un número negativo y eso no existe. Sí, no existe. Dentro de los números reales, ¿sí? Ya luego uno ve los números imaginarios y le dicen, no, eso es raíz de A por I, pero no vamos a trabajar con eso. O en el ITFES no le evalúan a usted lo que se llaman los números imaginarios o complejos, no se lo evalúan. Entonces debe ser mayor a cero, ¿sí? No puede ser cero, debe ser mayor a cero. Y le dicen a usted, si A está entre cero y uno, la función decrece. Y es a veces lo que le dicen a usted el crecimiento poblacional, ¿sí? Que el número de bacterias se fue muriendo. Entonces probablemente la función es de esta forma. Se va disminuyendo hasta que en un punto se vuelve cero. ¿Listo? O puede ser de, sí, generalmente es de esa forma. O uno la puede ver de esta forma, sí. General, matemática, sí, sin contexto, así. Decrece, ¿sí? Empieza en un punto más alto y cuando usted se mueve hacia la derecha, se va volviendo un punto más bajo. Listo. Y pues si es mayor a uno, la función es creciente. ¿Cómo se ve la forma general de una parábola que es creciente? Sí, pues nosotros vamos a tener en esta gráfica, siempre van a pasar por uno, ya les explico por qué, y viene de esta forma. Algo así son la forma de esas funciones exponenciales. A mayor, perdón, a la X, a mayor a uno. Siempre son de esa forma. ¿Listo? Este punto es muy importante para las funciones exponenciales. Es el punto 0,1. ¿Por qué? Porque es que si usted toma f de cero, esto le va a dar a elevado a la cero. Y nosotros sabemos que todo número elevado a la cero es uno, excepto cero a la cero. Esto es indefinido. Por eso a no puede ser cero, porque si no sería cero elevado a la cero y eso no está definido dentro de la matemática usual. ¿Listo? Entonces, esas funciones exponenciales son muy importantes, pero muy importantes, porque nos ayudan a modelar ejercicios como el siguiente que les voy a mostrar, que es un ejercicio tipo ITFES. Entonces, hoy estamos clarificando teoría, mirando algunos ejemplos sencillitos, eh, propiedades así que de pronto nos puedan salir en el ITFES, porque el ITFES también evalúa propiedades, recuerden, es muy importante saberlo. Entonces, vamos a ver un ejemplo bien bonito que hay por acá. Hoy también hemos estado trabajando preguntas tipo ITFES. Espérame, lo busco. Y está acá. Esta pregunta es del módulo de su aplicación. Es bueno. Vamos a enviarla acá al WhatsApp. Y vamos a venir por acá. La descargamos. ¿Qué es lo bonito con el ITFES? Que son preguntas de selección múltiple. ¿Sí? Es decir, son preguntas cerradas. No le van a, usted a poner a dar su respuesta escrita, sino que son preguntas cerradas. Entonces, siempre en el ITFES usted va a tener opciones a descartar. ¿Sí? Siempre.
Y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. En matemáticas en particular, y casi que en todas las preguntas del ITFES, así como tip, usted siempre va a poder descartar, leyendo únicamente el contexto y sabiendo un poco de qué va el contexto, usted puede descartar mínimo una opción de respuesta, máximo dos. ¿Sí? Tampoco es que vaya a poder descartar tres, pero puede descartar una o dos inmediatamente viendo. ¿Sí? Entonces, si usted sabe, o usted recuerda la clase que estamos teniendo, usted sabe que una población de bacterias se duplique cada hora, es decir, que crezca o que esté cambiando la población, inmediatamente usted sabe que eso es una función exponencial. La función exponencial siempre tiene su variable dependiente en el exponente. Por eso se llama exponencial. ¿Listo? Entonces, de ahí usted ya puede descartar automáticamente dos opciones de respuesta. Leamos el contexto. Una población de bacterias se duplica cada hora. Si inicialmente hay 500 bacterias, ¿cuál es la función que moldea la cantidad después de t horas? ¿Cuáles dos opciones podemos descartar de ahí? C y D. C y D. No. La D sí, pero la C todavía no. Pero va por ese punto, va por ese punto, muy bien. Eso es siempre súper importante. Antes de ustedes empezar, miren si las opciones de respuesta que le están dando tienen sentido bajo el contexto que usted tiene. La A es una que podemos descartar inmediatamente viendo que estamos hablando de crecimiento de población. ¿Por qué? Porque la A es una función lineal. Lineal o afín, como le quieran llamar. Función lineal, no exponencial. Siempre que hablamos de crecimiento, ojo, eso ténganlo muy presente, ¿no? De aquí en adelante, para los que quieran estudiar carreras que tengan que ver con algo de matemáticas, economía, estadística, matemática pura, licenciatura, ingenierías, sí, ténganlo muy presente. Siempre que uno habla de un crecimiento poblacional o de crecimiento poblacional, está hablando de funciones exponenciales, siempre. O se moldea bajo funciones exponenciales. Entonces mire que la B no la podemos descartar todavía porque sí es función exponencial. Esta tampoco porque sí es función. Esta de acá no es función lineal, ni no es función exponencial. Es lo que nos llaman una función cuadrática. Entonces mire que ya descartamos dos opciones. Estamos entre dos. La otra opción uno la puede descartar leyendo un poco el contexto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dicen a usted? En 0 horas hay 500 bacterias. En una hora se duplicaron, es decir, hay dos veces lo anterior. Y esa es una estrategia buena. Mire, en una hora hay dos veces lo anterior. En 2 horas hay dos veces lo anterior. ¿Listo? En 3 horas hay dos veces lo anterior. Entonces siempre uno lo hace de esa manera. ¿Listo? Lo estoy haciendo de esa forma para que ustedes lo vean. Realmente uno ya sobre la marcha, uno dice, en 0 habían 500, en uno va a haber el doble de 500, o sea, 1000, en 2 va a haber el doble de 1000, o sea, 2000, en 3 va a haber el doble de 2000, o sea, 4000, y así. Pero lo estoy haciendo de esta forma para que ustedes se den cuenta de dónde surge la función, ¿sí? Entonces imagínense que pasó mucho tiempo. Entonces, en T horas va a haber que dos veces todo lo anterior, ¿sí? Y entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, yo acá puedo simplificar. Esto es como si tuviera solo 500 solito. Acá es como si tuviera 2 elevado a la hora por 500. Mira, acá tengo 2 por 2. 2 por 2 es 2 al cuadrado. Entonces acá es como si tuviera 2 al cuadrado. Y vea que ese numerito arriba corresponde al número de horas por 500.
Entonces mire que aquí tengo un 2, 2, 3. 3 veces 2, 2 por 2 por 2. Es 2 al cubo. De 2 al cubo por los 500. Ah, mire que el número de horas sigue apareciendo ahí. Entonces, ¿cuál es la conjetura? Para t, pues voy a tener 2 a la t por 500. Esa es una forma de construir la función o de ver qué está moldeando la función. Otra forma importante es que usted ya tiene un dato, ¿sí? Evalúe ese dato. Generalmente, y eso es muy interesante en el ITFES, es porque a veces usted no debe hacer todas estas cuentas, ¿sí? Usted a veces puede descartar dos opciones de respuesta, es decir, ya solo le queda una por descartar, y esa se descarta o se excluye usando los datos que le dan. Y ojo acá, ¿qué quiere decir que inicialmente habían 500 bacterias? Que cuando usted evalúe la función en 0 horas, debe dar 500. ¿Listo? Entonces miremos este caso. ¿Quién es f evaluada en 0 horas? Es 500 por 2 a la 0, que es 500, 2 a la 0 es 1, o sea, 500. Me cumple. Voy a ver la otra. La otra es 2 por 500 elevado a la 0. O sea, esto me va a dar 2 por 1, o sea, me va a dar 2. Y ahí ya, opción correcta, la B. ¿Tuve que hacer algo complejo? No. Lo único que tuve que hacer fue saber que se habla de crecimiento de poblaciones y hago mucho énfasis en este tipo de funciones y en este tipo de ejercicios, porque es que es muy usual encontrar 5, 6, 7 preguntas que hablen de esto, ¿sí? Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Siempre que hablemos de crecimiento poblacional, exponenciales, se pueden descartar generalmente una o dos, eso es un buen tip. Y hay otras opciones que podemos descartar únicamente evaluando la función en los datos que nos dan o que los datos que conocemos, ¿vale? Tengamos eso presente. Entonces ahora miremos otro tipo de ejercicios o de funciones que también son interesantes. ¿Qué las tengo por acá? Déjenme, ya las busco. Espérame, la busco. Espérame, espérame. Ah, bueno, hay tipos de preguntas como esta que está acá, que no la había escrito, pero le dicen a usted, por ejemplo, el comportamiento de mortalidad, bueno, no mortalidad, el crecimiento de la población de cóndor andino, por ejemplo, está moldeado por esta gráfica o por esa función, ¿sí? Donde el t es el tiempo en horas. Y le preguntan a usted, ¿qué tipo de función es? Porque se lo preguntan. Le preguntan a usted para que sepa identificar por el tipo de funciones, ¿sí? Y entonces le dicen a usted, por ejemplo, no, es lineal porque crece de manera constante a medida que pasa el tiempo. No, es racional porque depende del tiempo inicial, ¿sí? O sea, le dan así cosas sin sentido. Es cuadrática porque crece muy rápido. Es exponencial porque la variable independiente se encuentra en el exponente. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta el tipo de funciones que existen. Ya hemos mirado tres, lineal, cuadrática, exponencial. ¿Listo? La otra bastante usual, pues que suele aparecer mucho en el ITFES, es, por ejemplo, la racional. ¿Qué es una función racional? Cuando uno habla de racional, siempre se viene a mente los números racionales, ¿sí? Y eso es muy bueno. Cuando yo tengo una función racional, estoy hablando de un cociente de dos funciones.
Pero además, lo que está abajo, hablando un poquito, no puede ser cero. ¿Listo? Entonces, dentro del dominio de esa función se excluyen los números que hagan cero abajo. ¿Listo? Perfecto. Eso es lo que uno llama las funciones racionales. Generalmente los puntos que hagan cero, bueno, los puntos que hagan cero abajo no van a estar. Y generalmente eso moldea a veces costos y demás cosas, ¿sí? Más que todo para costos o para el tema de divisiones, también es importante usarlo. Contextos de división, ¿sí? Le dicen a usted, por ejemplo, para un proyecto, los estudiantes deben dividir una cartulina. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Le dicen a usted, para un proyecto escolar, se las voy a leer. Para un proyecto escolar, los estudiantes deben dividir una cartulina. Les voy a poner aquí los datos. Una cartulina, car- cartulina de 100 centímetros cuadrados. ¿Sí? En partes iguales. Importante, ¿no? Partes iguales. Entonces le dicen a usted, la función que moldea el área de cada parte, pues va a estar dada entre los 100 centímetros de área que tenía sobre el número de partes. ¿Sí? Entonces le dicen a usted, ¿qué pasa si se divide en muchas partes, indefinidamente? Sí, entonces le preguntan a usted, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo la cartulina y la quiero dividir en 5.000 partes? Y luego tomo otra cartulina y la divido, qué sé yo, en 10.000 partes. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces voy aumentando el número de divisiones indefinidamente. Entonces le dicen a usted, aumenta, aumenta el área. O, bueno, le están preguntando a usted sobre qué pasa con el área. Entonces, aumenta indefinidamente hasta infinito. B, se estabiliza en 100. C, tiende a volverse cero centímetros cuadrados. D, eh, se vuelve negativa. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Imagínense que usted está en un proyecto escolar, tiene una cartulina que tiene de área 100 centímetros cuadrados y necesitan dividirla, ¿sí? Entonces, esto de acá, este ADN, pues es el área de cada parte y está determinado por los 100 dividido en el número de partes. Y le dicen a usted, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo muchos estudiantes y solo una cartulina? Pues la voy a tener que dividir en muchas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo sigo dividiendo? Es decir, la divido en 100, 1000, 10.000, 1.000.000, 2.000.000, así, números muy grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que es la respuesta a este ejercicio? Y ya con este terminamos por hoy, pero necesito las respuestas. A, los escucho mucho. Bueno, los escucho, no, los leo. Los leo. Solamente una persona ha dicho que A, otra dice también A. Solo dos personas han respondido. Tres. ¿Cuántos hay? 27. La C, A, disminuye el área. ¿Todos de acuerdo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? La C.
La D. Bien, entonces se las voy a explicar. Parte importante es explicarles por qué sí y por qué no es cada respuesta. Entonces empecemos con la A. Aumenta indefinidamente hasta infinito. ¿Por qué esa no tiene sentido? Ajá, muy bien. ¿Por qué la A no tiene sentido? Si quieren, tómenle una captura. Mm, para poder bajar. Ahí está el chat. ¿Por qué la A no tiene sentido? Porque imagínense que yo tengo una cartulina. Me dicen a mí, no, el área son 100 centímetros cuadrados. Claro, entonces le dicen a usted, empiece a dividirla en partes iguales. Entonces, que si usted la divide, pues ya cada parte le va a quedar sino a 50 centímetros. Si usted la divide otra vez, cada parte da 25. Si yo la divido otra vez en partes iguales acá, pues cada vez el área se va reduciendo, ¿sí? No tiene sentido decir que el área aumenta, ¿vale? No tiene sentido, porque la función del área es 100 entre el número de divisiones, ¿sí? No tiene sentido decir que el área está aumentando. Bien, entonces por eso la A no es. La B, ¿qué nos dice la B? Se estabiliza en 100 centímetros. Se estabiliza quiere decir que llega a un punto donde no importa cuántas divisiones haga usted, va a seguir siendo 100. Y eso tampoco es cierto. ¿Cuándo es el único momento donde tenemos una sola pieza de 100 centímetros? En el inicio. Ya luego de que usted la corte, ya no tiene 100 centímetros de área ninguna de las dos. Entonces tampoco se va a estabilizar. Miremos la D. La D, aunque parezca tonta para algunos, es una pregunta o es una opción de respuesta que lo lleva a usted a ver qué tan buen interpretador es usted del contexto, ¿sí? Resulta que cuando usted trabaja áreas, volúmenes, longitudes, distancias, no tiene sentido hablar y tiempo, no tiene sentido hablar de que es negativo, ¿sí? Es como decir, no, pasaron -5 horas. Hoy caminé -3 kilómetros, ¿sí? No, compré una gaseosa de -1 litro. No tiene sentido, ¿sí? Lo mismo con áreas, ¿sí? No, me mandaron a comprar un papel regalo y compré un papel regalo de -3 metros, ¿sí? No tiene sentido hablar de negativo. Entonces, cuando hablamos de eso, esas magnitudes, no tiene sentido decir que son negativas. Entonces, esa era una opción, la D, que usted podía descartar inmediatamente. ¿Y por qué si la C? Porque resulta que si usted tiene esto, si la cartulina, y empieza a hacer muchas divisiones, ¿sí? Voy a representar acá muchas divisiones, pues eventualmente mire que cada cuadradito nos va quedando, cada visión nos va quedando cada vez más pequeña. Y ahora tome esta y sígale haciendo más divisiones. Pues eventualmente el área se va a volver tan pequeña que va a ser cero, ¿sí? Pobre cartulina. Sí, o sea, eso es precisamente el comportamiento que tienen este tipo de funciones, que son las funciones racionales, ¿sí? Que eventualmente, hacia cuando tienden hacia un punto, ¿sí? O cuando ese número de abajo tiende a ser muy grande, pues se va a ir a cero, ¿sí? Eso para que lo tengamos ahí muy presente. Entonces, hoy vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Pero entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos función lineal, cuadrática, función exponencial, función racional, trabajamos tips, preguntas tipo ITFES de esas, trabajamos preguntas tipo ITFES de la teoría adherente a ese tipo de funciones. Entonces, en la siguiente sesión, vengan mentalizados de una vez, nos vamos a centrar en trabajar únicamente ejercicios contextualizados, ¿sí? Donde nos van a pedir moldear funciones, analizar el comportamiento de funciones,
explicación de imágenes, de gráficas y demás. ¿Listo? Y eso es todo por ahí. Espero les haya ayudado la clase y les haya gustado. Gustavo Petro por ahí, increíble. Hasta luego, muchachos. Buenas noches, que descansen. Hasta luego.